Dios le bendiga, amados hermanos. En esta preciosa madrugada pues queremos compartir con ustedes el devocional de hoy, un micro de bendición para todos ustedes, y lo titulamos Dios tiene siempre el control, basado en Juan capítulo 10 versos 27 al 29, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios: mis ovejas oyen su voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Bien, quiero compartir este micromensaje que sé que será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros. Por los tiempos en que estamos viviendo, son tiempos difíciles, tiempos que definitivamente nunca lo habíamos vivido, y ciertamente pues es bastante complicado lo que estamos pasando. Pero en estos tiempos difíciles es donde todos los creyentes debemos aferrarnos más y más a Dios. Usted y yo, todos nosotros debemos confiar que nuestro Dios siempre tiene control de todo. He escuchado a muchos orando, inclusive pidiendo: Señor, toma el control. Dios nunca ha perdido el control. Dios siempre ha tenido y tendrá el control. Nosotros quizás no lo entendamos, no lo veamos, pero la realidad es que Dios nunca ha perdido el control. Él tiene el control, y de eso debemos estar seguros, que Dios llevará a cabo su voluntad siempre, y su propósito nada ni nadie podrá impedirlo ni estorbarle. Los planes, mi amado hermano, de nuestro Dios se cumplirán, y no hay nada que se pueda hacer para evitarlo. Dios es Dios, por algo es Dios, porque tiene todo poder, es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Entonces Él va a cumplir el propósito. El Señor no miente ni se arrepiente. Lo que Él ha dicho, así será. Y ciertamente usted tiene que tener la certeza de que Dios va a cumplir lo que ha dicho en su palabra. Así que queremos pues que usted en esta mañana pueda tener un poco de paciencia, diría yo, con lo que está pasando. Debemos ser pacientes, debemos entender de que nuestro Dios está en control. Él tiene el control, y todo va a salir de acuerdo a la voluntad de Dios. Quizás estemos pasando momentos que nos afecten y pensemos a veces: ¿dónde está Dios? Dios está en su trono. Dios está en su trono, mi amado hermano. Dios está gobernando, el cielo gobierna, porque no hay quien le quite ese poder. Es Él, el Dios de toda carne. Así que estas palabras que leemos en este capítulo 10 de Juan, donde dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, nos define claramente de que el Señor es el que tiene el control. Dice: mis ovejas, primero le pertenecemos, somos de Él. Ahora bien, mis ovejas oyen mi voz. A usted, a mí, a nosotros, los creyentes, nos toca escuchar la voz del Señor, estar pendiente de esa voz. Dios sigue hablando, y Dios seguirá hablando a través de su palabra, a través de muchas maneras, como lo dice el libro de Hebreos. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco. Tenemos algo aquí que nos deja, pero nos deja muy tranquilo, el hecho de que nosotros escuchamos su voz.
y que Él nos conoce, el Señor nos conoce. Usted y yo conocemos a nuestro Dios. Si no lo conoce, procura conocerlo a través de su palabra. Escucha la voz de Dios, escucha la voz del Señor. Conoce al Señor para que le sigas. Porque sigue, el versículo dice, y me siguen. O sea, no cualquiera va a seguir al Señor, sino el que escucha su voz y el que le conoce, porque el Señor nos conoce a nosotros. Y dice el verso siguiente, ¿sabe? Obedecemos al Señor, escuchemos la voz del Señor y obedezcamos a su voz. Confiemos en nuestro Dios y sigámosle. Lo siguiente dice que de Él recibimos vida eterna. Dice, y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Mire esto, el Señor nos da vida eterna. Esto usted y yo lo sabemos, lo creemos y estamos confiados en eso. Pero sin embargo a veces dudamos de algunas cosas. Dudamos de que realmente haya vida eterna. Pero si Dios lo dijo, así será y así es. Hay vida eterna para el que cree. Para el que cree. Al que cree, Dios le da vida eterna. Entonces, entendamos esto. Dice, no pereceremos jamás. No pereceremos jamás. No vamos a perecer jamás porque tenemos vida eterna. La palabra perecer significa concluir o dejar de ser. Quiere decir extinguirse, acabarse, terminar. Eso es lo que es perecer. Pero Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos tengamos vida eterna. Él quiere terminar la obra. Él quiere concluir esa obra. Pero usted, con vida eterna o lleno de vida eterna, ya está en un nivel totalmente diferente. Ya usted le pertenece a Dios, ya usted escucha la voz de Dios, ya Dios te conoce y ya tú le sigues en el camino. Ahora, ¿qué otra cosa podemos ver aquí? La parte C de este verso 28, la parte C, nos dice algo poderoso. Nos dice que estamos en la mano del Padre. Mire lo que dice esa parte. Ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, nadie podrá arrebatarnos de las manos de Dios. Cuando Él ha dicho que le pertenecemos a Él, nadie se le puede quitar. Y aquí la analogía es con una persona con una oveja. ¿Y por qué se dice que nosotros los creyentes somos ovejas? Pues sencillamente porque es una realidad. A veces estamos escasos de visión. Nosotros no tenemos una visión tan avanzada, ¿verdad? Si no estamos agarrados de las manos del Señor. Cuando nos agarramos de las manos del Señor, cuando estamos en Él, entonces podremos tener visión que nos lleva más de lo que nuestra visión natural nos alcanza. Se dice que la oveja tiene una visión muy corta. De igual manera, así estamos nosotros. Pero el Señor tiene cuidado de nosotros. Cuando dice que nadie nos podrá arrebatar de su mano. La palabra arrebatar aquí es quitar con violencia y fuerza. Es despojar, desposeer, es usurpar con fuerza e impetuosidad. Es quitarle algo a Dios a la fuerza. Eso es imposible. Imposible que alguien, tiene que ser alguien mayor que Dios y no existe nadie mayor que Dios. Dios es Dios. Entonces Él tiene el control de todo.
Y estando en las manos de Dios, mi amado hermano, tenemos la garantía de que el Padre nunca va a dejar que nos aparten de su gracia. Nadie podrá arrebatarnos de las manos de Dios. Estamos en sus manos. Él nos cuida, Él nos protege, Él nos guarda. Mire, nadie podrá despojar lo que Dios tiene con Él. Estamos bajo el cuidado del Señor Jesucristo. Fue el Padre quien nos entregó a Jesús para que Jesús nos cuidara, y Jesús es quien nos cuida como lo hace el buen pastor, y el buen pastor conoce sus ovejas y sus ovejas lo conocen a Él y le siguen. Usted sigue a Jesús porque sabe quién es Jesús, sabe quién es el Señor y sabe que Él dio su vida por nosotros. Quiero decirte esto: nada ni nadie podrá arrebatarte de las manos de Dios. Tú le perteneces a Él, eres hechura suya. Él es nuestro creador, nuestro redentor, y el Señor está con nosotros. Él, el Señor, nos ha dado vida eterna, nos ha guardado, nos ha dado todo lo necesario. Y lo que yo te puedo decir es que confíes, que le creas al Señor, que no desmayes, que permanezcas fiel, que no te desanimes. Confía y obedece a nuestro Dios. Créele, obedécele, y Dios hará milagros en tu vida. El Señor siempre ha tenido, siempre tiene y siempre tendrá el control de todo. Dios te bendiga, Dios te guarde, mi amado hermano, y recuerda, Cristo viene pronto.